Bueno, toda la gente que quiera participar, ya sabe, se mete en la página del canal, cliquea ahí en Facebook, se mete, pregunta, sabedristas, Moreno, ¿a quién preferís? Porque ya se viene Enrique Vázquez con estas antinomias de los días viernes. Tenemos noticias de todo nuestro país, desde Córdoba. Bueno, yo les comentaba en el comienzo que había una buena noticia y una mala. Sergio Estuto, desde la provincia de Córdoba, nos está contando qué es lo que sucede en este momento allí. Adelante. Hola país, buenas tardes. Estamos en la calle San Jerónimo, en la capital de Córdoba. Y vamos a hablar de un problema muy grave que tenemos los cordobeses y tiene que ver con el transporte. Por un lado, a partir de la hora 0 del día de hoy, viernes 7 de mayo, el transporte interurbano de corta, media y larga distancia está de huelga. Son 12 empresas que reclaman un subsidio, el 21% y además los salarios adeudados. El paro es por tiempo indeterminado y los perjudicados son los usuarios que quedan varados en distintos lugares de la provincia de Córdoba. Pero por el otro lado, a partir del 19 de mayo, el Ejecutivo Municipal va a promulgar e informar a través de su boletín municipal el boleto estudiantil. Este boleto estudiantil va a costar 56 centavos. El pasaje en Córdoba sale 2 pesos. Vamos a ver qué opinan los estudiantes. Lo único que sé es que lo van a poner a 56 centavos y hay toda una discusión de quién va a subsidiar la parte restante y es para los universitarios y secundarios, para los alumnos estudiantes. Me parece que la propuesta está muy buena. Lo que se ha sancionado, la verdad que nos va a traer muchos beneficios porque el boleto a 56 centavos, que es lo que vale, es mucho más económico que los 2 pesos y para los chicos que tienen pocos recursos, las familias pobres que hacen muy bien en estudiar y no en trabajar, les va a hacer un ahorro extra al ingreso que tienen sus padres y bueno, es más un beneficio que está muy bueno. Bueno, yo imagino 2 cosas. Primero, estamos en directo en todo el país, esto está pasando ahora, está bueno conectarse, la ventana que tenemos al país, y te tocó tu Córdoba, porque esto vos lo habrás vivido. Con algún que otro infiltrado que decía calle, Y mayo. Pero el tema de la noche de los lápices, ¿no? Claro. El boleto estudiantil, el reclamo para fomentar la educación Y desde Córdoba, otro... con la tradición de la enorme población estudiantil que tiene, la docta Córdoba. Y una universidad tan importante. Bueno, y alejada del centro, además, si no tenés transporte. Y yo pensaba, y esta gente iban a otras universidades, ¿no? Tanto Saavedra como Moreno. Esa es la clave de Moreno, que fue a una universidad como la de Salamanca a leer algunos libros que estaban prohibidos para el resto del mundo. Por ejemplo, que estudió en el Alto Perú. ¿Qué estaba prohibido? Porque en aquel Rousseau, momento, fundamental, claro. Pero la iglesia es la que decía, esto no hay que leerlo. Y era la que tenía la imprenta. Poder, la imprenta de la iglesia. Y tenía los claustros, claro. Justamente. Y por ejemplo, él se fue ahí a estudiar. Estudió en el Alto Perú y hubo un sacerdote que le permitió el ingreso irrestricto a una biblioteca que era solo para los curas. Ese es Moreno, un civil. Pero por otro lado, Cornelio Saavedra, formación militar. No, esa es una de las grandes cosas que tenemos que descubrir. Era un hombre de milicias, no militar, claro, que es muy distinto. Civil llevado a... Cuando vienen las invasiones inglesas se convoca a la población y él es uno de los héroes de la resistencia, y por eso lo ascienden a coronel de milicias. Y es muy importante un chosno del que nosotros entrevistamos ahora, Diego Saavedra. Chosno es hijo del tataranieto, lo remarca. ¿Sabes qué era? Saavedra era comerciante y era el encargado de decidir la calidad del trigo que se exportaba a Europa. O sea, era triguista. Era un triguista. Como en el Evangelio, ¿viste? Separar el trigo malo del bueno. Este era el que te separaba el trigo malo del bueno. ¿Y por qué no lo vemos? ¿Qué te parece? Encantado de la vida, claro que sí. Las antinomias. Y así, mi querido Moreno, está todo aquí. Porque Saavedra y los pícaros como él son los que se aprovechan. Y no la patria. El gobierno antiguo nos había condenado a vegetar en la oscuridad y el abatimiento, pero como la naturaleza nos ha criado para grandes cosas, hemos empezado a obrarlas, limpiando el terreno de tanto mandón ignorante. Este fue el origen de mi carrera militar, el inminente peligro de la patria, el riesgo que amenazaba nuestras vidas y propiedades, y la honrosa distinción que habían hecho los hijos de Buenos Aires prefiriéndome a otros muchos paisanos suyos para jefe y comandante, me hicieron entrar en ella. Saavedra era una persona muy popular en Buenos Aires. Además se caracterizaba por tener
Un título que es interesante. Él era inspector de granos. Inspector de granos era el que decidía si el trigo era limpio o era trigo. Entonces él decía, este es trigo sucio o no es trigo limpio. Moreno reacciona ante el brindis que lo declaran a Saavedra como el virrey del nuevo Río de la Plata y dice, no, acá no hay virrey, acá va a ser una nueva república. La patria necesitaba una fuerza militar y Saavedra en cabeza. Tras las invasiones inglesas de 1806, surge la figura de las milicias criollas independientes del antiguo sistema administrativo y militar de la colonia. Son nuevos actores políticos que modifican además la economía del virreinato. Entre 1801 y 1805, lo que se extraía de la Real Caja de Buenos Aires para el mantenimiento de las tropas españolas era un 33,25% del presupuesto. La aparición de las milicias criollas duplicó esa cifra y la llevó al 60,35%, según la investigadora del CONICET, Noemí Goldman. Yo creo que está un poco sobrevaluada esa antinomia, ¿no? Sobre todo porque si sacás la cuenta son 7 meses. Yo creo que puede haber habido, y en realidad existió, distintos criterios para enfrentar una realidad feroz. Hay que ponerse también un poco en las circunstancias del 25 de mayo, ¿no? Es hacerse cargo de algo que no tenían la menor idea de qué era ni a dónde iba. Es una realidad que había dos posiciones frente al accionar revolucionario, ¿no? Yo me los represento a los dirigentes de la primera junta como sonámbulos, andando a tientas, ¿no? Y cada uno haciendo un cálculo muy especulativo, ¿no? En ese sentido me parece que eran diferencias más bien tácticas que profundas. Esto llevó, en una etapa además en la cual la violencia era parte esencial de la vida política, a movimientos, movidas de piso, por decirlo así, de grupos morenistas contra Saavedra y viceversa. El único tema económico grueso que se discutió en ese momento era la cuestión del comercio libre. Cuando los ingleses llegaron, en ese breve lapso, le mostraron a la colonia que había un comercio mucho más fluido, un comercio mucho más versátil, un comercio más abierto al mundo. El comercio libre fue abierto por el virrey Cisneros, antes de la Revolución de Mayo, porque era la única forma de conseguir ingresos para financiar la administración una vez que España estaba en ruinas. Saavedra en un principio era comerciante, después en las invasiones inglesas toma a cargo el regimiento Patricio, pero justamente Saavedra en toda su historia representó, a mi juicio, más los intereses de la clase comerciante española, más atada a los destinos de la corona española. El propio Moreno, uno sabe que fue abogado de los hacendados que querían abrir el comercio, así que no había en ese sentido discrepancia. Yo creo que eso es una antinomia que todavía en nuestros días sigue vigente, la podemos llamar Moreno-Saavedra, podríamos decir que, a mi juicio en lo económico, más que Moreno-Belgrano, porque para mí el padre económico de la revolución fue Manuel Belgrano. Seremos respetables a las naciones extranjeras no por riquezas que excitarán su codicia, no por el número de tropas, que en muchos años no podrán igualar a las de Europa. Lo seremos solamente cuando renazcan en nosotros las virtudes de un pueblo sobrio y laborioso. Por política fue preciso cubrir a la Junta con el manto del señor Fernando VII, a cuyo nombre se estableció y bajo de él expedía sus providencias y mandatos. Las milicias tuvieron un papel importante en la revolución y las milicias constituían una fuerza de choque que se movilizaba cada vez que hacía falta en estas disputas. Las milicias se forman en Buenos Aires en 1806 como tropas de voluntarios y gente que tenía su vida organizada de otro modo, como Saavedra, que era un comerciante, ¿no? Por patriotismo, digamos, ingresan. Para Saavedra,
disponer o liderar las milicias porteñas fue un instrumento importante. No podés usar la misma palabra para designar a una persona como Saavedra que para hablar del general José Félix Uriburu. Cuando viene el primer revisionismo, el revisionismo de los años 30-40, Moreno es condenado. Es condenado justamente por ser extranjerizante, no vinculado a los sectores populares, un intelectual aislado de la realidad, y Saavedra es rescatado como el hombre del pueblo. Que él fuera jefe del regimiento de patricios fue totalmente decisivo para que encabezara el gobierno, ¿no? Y para que le ganara la pulseada a Moreno también, ¿no? Dijo Moreno: un habitante de Buenos Aires, ni ebrio ni dormido, debe tener expresiones contra la libertad de su país. Y Saavedra: hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego. También escuché por ahí que no era la antinomia más concreta, era más Belgrano que Moreno. También escuché por ahí que ambos tenían intereses con los hacendados. ¿Quién manda a matar a Moreno si es que vos abrevás en esta parte de la historia esta verdad? No hay mucho asidero como para pensar que efectivamente se lo hayan mandado a matar, y menos Saavedra, por más que hayan encarnado o hayan representado, u otros los hayan hecho representar aparentemente proyectos contradictorios dentro de la primera Junta de Gobierno Patrio. Ambos eran patriotas, ambos querían hacer de este espacio, que lo mostró muy bien Sacheri el otro día, un país, y por supuesto, cuando no tenés nada, todo el mundo tiene una propuesta distinta. ¿Qué hacer de eso? Qué curioso, Martín, qué curioso, Enrique. Saavedra del pueblo y Moreno... Yo creí toda la vida que era al revés. Me hubiera dicho que era al revés. Eso, nuestra historia tiene muchos altibajos y muchas interpretaciones distintas según la época. Hilda Sábato, que es una gran historiadora y la autora de un libro maravilloso que se llama Historia Política Argentina del siglo XIX, remarca que es a partir del año 30, es la hora de la espada, como decía Lugones, el derrocamiento de Irigoyen, y los militares que dan una impronta de interpretación del país que tenía más que ver con ellos y con la movilización del pueblo junto con los militares que un intelectual de izquierda como Moreno. Claro, ahora, Moreno sabía claramente que había que financiar esta revolución si no se caía. Si no se caía. Ahora, qué curioso también el presupuesto, cómo fue variando, ¿no? Lo duplicaron en el acto. Qué bárbaro. Bueno, ahí están las líneas abiertas para que usted también pueda participar. Enrique se queda a lo largo de todo el programa. Nosotros hacemos una pausa pequeña, solo pausa, país.